¿Hacia dónde va? Si realmente la reactivación económica influye en eso o no influye en eso. Ahora sí, Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se Ahí me escucha volvemos. mejor Ahí ahí? te escucha mucho mejor y ahora sí, si te pido, comencemos de cero. Bien, les comentaba antes de la falla técnica, este 2024 que cierra con un descubrimiento para la sociedad argentina que es muy importante porque descubrimos a un político que se presentaba no solamente como un outsider, sino también como un economista, un político que está ávido por el poder y un político que al mismo tiempo no teme cambiar las reglas de juego si con eso obtiene una ventaja política o electoral frente a sus propios aliados y a su oposición. Lo Bien. vimos con el cambio de las reglas de juego de la boleta única de papel que se introdujo este año y lo vemos también en la tensión constante y permanente que tiene con su principal aliado, el PRO, para terminar de asumir o de subsumir a los diputados que ya fueron electos y que están terminando su mandato y al mismo tiempo volverse más competitivos en un escenario político en el que el gobierno busca resucitar aquello que supuestamente había venido a terminar, aquello a lo que había venido a ponerle el último clavo en el ataúd, la metáfora del propio presidente Javier Milei, Sí. en un escenario de extrema polarización con el kirchnerismo que plantea no la lucha de dos personas, sino la lucha de dos modelos de país, aunque no descartaría que para favorecer las posibilidades políticas del gobierno actual, Karina Milei, que lleva el apellido del León, compita en provincia de Buenos Aires, como en su momento Néstor Kirchner Sí. hizo competir a Cristina para sacar del medio, para terminar de ganarle el poder a Dualde, Sí, claro. que había sido su predecesor. Algo muy parecido de lo que quiere hacer Javier Milei con Mauricio Macri. ¿Y esto para el PRO, Patricio, no representaría en algún punto una perder su autonomía, perder su capital político ganado, el que le queda? ¿No significaría esto para el PRO en algún punto una alianza completa con La Libertad Avanza, perder en sí los rasgos de identidad que marcan al Partido Amarillo? Bueno, el Partido Amarillo, vos lo mencionás muy bien, está en un enorme problema, porque asumirse parte de La Libertad Avanza, ya sea en una fusión o en una alianza, implica arriar todas las banderas. Y si el PRO quiere mantener algún mínimo grado de autonomía política y de relevancia estratégica el próximo año, tiene que mostrarse como un opositor dialoguista, un opositor que ayuda, un opositor que apoya al gobierno, pero opositor al fin. Si hace eso, tiene el serio problema de encontrar desde qué lugar va a ser oposición. Macri intentó en su momento ser esa oposición que proveía los cuadros técnicos para un gobierno que conocía muy bien el puerto al que quería llegar, pero que supuestamente no sabía cómo navegar para llegar hasta allí. No funcionó ese discurso. Ahora Mauricio Macri intenta retomar las banderas de Elisa Carrió, las banderas de la defensa de la República, de las instituciones. No parece Macri, por lo menos desde el posicionamiento que buscó y desde las causas de sus principales dirigentes políticos de su espacio y que empezaron a aparecer, una persona que pueda ser el paladín de la defensa de la República. Creo que el PRO está en un serio problema de cara al año que viene y sobre todo si intenta que La Libertad Avanza mantenga una dependencia estratégica del Partido Amarillo. Javier Milei el año que viene busca conseguir 87 diputados propios, Sí. 87 diputados morados. Si lo consigue, no depende de ningún aliado en el Congreso de la Nación para enfrentar y frenar al Congreso. Si no lo consigue, va a depender de los aliados. Y ahí entra otra carta en juego, que Sí. es lo que pasó en el día de ayer con este diputado peronista que rompió el bloque y armó un unibloque personal que se llama Defendamos los intereses de Santa Fe o Defendamos Santa Fe. El año que viene los gobernadores van a buscar provincializar sus elecciones para mejorar su poder de negociación con la Rosada. Claro.
probablemente tengamos un Congreso mucho más fragmentado y sea mucho más barato conseguir no solamente bloquear al Congreso, sino las mayorías necesarias para sancionar leyes. Ahora, el que lo tiene más complicada por ahí, Patricio, es el Partido Radical, ¿no? Porque hay radicales que están a favor de Milei, que adhieren a algunas ideas, otros que no, que están en la vereda opuesta, que el bando de Loredo, el bando de Lustó, bandos intermedios incluso en las mismas provincias, acá por un lado Campero, por otro lado Silvia Elie Pérez, Cano, Romano Norri, Roberto Sánchez, que no sabe muy bien para qué lado ir. ¿Cómo ves ese panorama en el Partido Radical, tanto provincial como nacional? Bueno, el radicalismo yo estimo que a los militantes y a la dirigencia radical no le gustará, pero creo que es algo que lo tienen asumido. Desde 2001, desde la salida de la Rúa, perdieron total capacidad de autonomía y relevancia política individual como partido. Es decir, el radicalismo no dejó de ser un actor importante, pero dejó de ser decisivo a la hora de poder plantear los términos de la discusión. Llegó a un punto de tener candidatos que no lograron ni siquiera el 7% de los votos en elecciones nacionales, derrotados incluso por el socialismo de Wiener en su momento o de Narváez en provincia de Buenos Aires, que pasó a ser una derrota histórica del Partido Radical, que todavía no logra reacomodarse y que todavía no logra rehacerse con las banderas de la clase media aspiracional, sí, claro, que supo ser su electorado de clase, su electorado más potente y fiel. Lo mismo que le pasa al peronismo, que todavía se debate sobre cómo va a representar al segmento que le dio vida e identidad, que es el segmento de los trabajadores. Por eso la inconsistencia o la dificultad de oponerse al presidente Javier Milei, que empezó a representar a un nuevo tipo de trabajadores en un nuevo tiempo. Creo que el radicalismo está en un serio problema, en un no lugar, que lo va a llevar, hasta tanto resuelva una cuestión de agenda programática y de representación de los intereses de la sociedad, a seguir siendo un partido minoritario que a lo sumo negociará en mejores condiciones en la medida en la que para el gobierno sea más difícil conseguir los números. En el año que viene, probablemente la situación del radicalismo sea peor que la de este año. Wow. Interesante, entonces. Por último, Pato, para no dejar afuera a ninguno de los partidos principales, hablamos del peronismo y la famosa frase de con Cristina no alcanza. Sin Cristina no alcanza, pero con Cristina no basta para llegar a ganarle, en este caso, a la Libertad Avanza, que es el gran muñeco a vencer. En este caso la pregunta es, ¿cómo crees que se va a alinear el peronismo o cómo ves que van procediendo el peronismo, teniendo en cuenta que hay gobernadores que buscan su autonomía, que hay, por supuesto, personas que adhieren al kirchnerismo, en este variopinto peronismo actual, disgregado? ¿Cómo ves que se va a consumar algún tipo de alineación vertical? El peronismo tiene una gran ventaja estratégica respecto de todos los otros sectores, salvo del oficialismo, que es que tiene muy claro cuál es su rol en la disputa política. El peronismo es opositor, es autopercibido principal opositor y percibido por la ciudadanía como principal opositor. Particularmente entre kirchneristas y libertarios, Cristina Fernández de Kirchner es considerada la dirigente más relevante de ese espacio. El problema es que el año que viene vamos a asistir a una doble presión sobre el electorado para definir el tema de la elección del año que viene. Cristina y Milei tienen un punto en común, un interés común, polarizar entre ellos con el discurso nacional de fondo para de ese modo garantizarse una repartida del electorado que sea en términos similares. El peronismo tiene otro problema central sobre eso. La segunda línea que se va a poner en juego es la línea de los gobernadores peronistas. Este cordobesismo, esta idea de los tucumanos primero, de los catamarqueños primero, esta idea de provincializar la confederación peronista de modo tal de tener 24 elecciones diferentes, disociadas de la nación, para tener gobernadores más autónomos. Si se da ese escenario, es muy probable que la representación peronista en el Congreso
cambie de forma profundamente radical, porque vamos a tener un montón de pequeños bloques provinciales, como el bloque Independencia, y un bloque hegemónico de alguna manera, los diputados sin tierra, diputados que tienen un perfil mucho más ideológico antes que institucional o de responsabilidad con el gobernador de su provincia, que pueden tener más autonomía respecto de su gobernador, va a ser ese bloque cada vez más pequeño. Bien. Y por tanto le va a resultar más sencillo al oficialismo mantener un Congreso paralizado o funcionalmente operativo a los intereses de Javier Milei. Patricio, como siempre, clarísimo tu aporte para entender un poco más del panorama político que cambia día a día y que es complejo. Gracias por tu tiempo y seguramente nos estaremos cruzando ya el año que viene. Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo un feliz año a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia de América Tucumán. Bueno, un abrazo muy grande, Pato. Nos vamos directamente porque quiero saber, Franquito Majul, ¿qué podemos hacer este fin de semana?